A veces, las personas que más se ríen de ti son las que menos te entienden. Diane conocía bien este sentimiento mientras estaba de pie en la oficina de ese abogado, sosteniendo una carta que le prometía $2 y las coordenadas a ninguna parte. Sus compañeros de trabajo ya habían comenzado las bromas antes de que él siquiera saliera del sitio de construcción. Sus propios hermanos lo llamaron el insulto final de un abuelo que había sido expulsado por la familia años atrás. Pero Dai estaba cansado de vivir al día en la ciudad. Estaba cansado de ser ignorado y subestimado. Así que hizo algo que nadie esperaba. Siguió esos números escritos a mano hacia las montañas. Lo que encontró allí fue un pueblo escondido llamado Rembal, que no aparecía en ningún mapa. Un lugar donde su deshonrado abuelo había construido silenciosamente algo extraordinario. Una comunidad valorada en 100 millones que operaba bajo principios que el mundo moderno había olvidado. Pero ¿cómo un marginado creó tanta riqueza en secreto? Antes de volver, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el sitio de construcción, mientras Diane se ajustaba el casco y tomaba su termo de té de jazmín. A sus 52 años, sus manos llevaban los callos de 3 décadas dedicadas a mezclar concreto y colocar cimientos para los sueños de otras personas. Los trabajadores más jóvenes respetaban su ritmo constante y su tranquila sabiduría, pero también le tenían lástima. El hombre que todavía iba en autobús al trabajo mientras ellos conducían motocicletas. El que comía almuerzos caseros envueltos en periódico mientras ellos pedían comida a domicilio con sus teléfonos. A Dai no le importaba su lástima. Había aprendido hace mucho tiempo que la felicidad venía de cosas más simples de lo que otros podrían esperar. Su pequeño apartamento en el antiguo distrito de Shanghái era limpio y tranquilo. Su jardín en la azotea del edificio producía suficientes verduras para sus modestas necesidades. Sus libros, en su mayoría de filosofía e historia, se alineaban en estanterías construidas con restos de construcción. No era una vida que impresionara a nadie, pero era la suya. La carta había llegado un martes, entregada por un mensajero que parecía sorprendido de encontrar un entorno tan humilde. La dirección del remitente mostraba las oficinas de Huang and Associates, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Shanghái. Dai se había quedado mirando el elegante sobre durante un minuto completo antes de abrirlo, preguntándose qué asuntos podría tener esa gente con él. Dentro, junto con los documentos legales formales, encontró algo que le cortó la respiración. Una fotografía tan antigua que sus bordes se habían vuelto marrones con la edad. Mostraba a un hombre de unos 30 años de pie, junto a una elaborada puerta de hierro, con montañas elevándose detrás de él en la distancia. El hombre tenía ojos de Dai y la misma suave inclinación de hombros. En el reverso, con tinta desvanecida, estaban las palabras, para mi familia, cuando entiendan lo que realmente importa. Diane no había visto a su abuelo, Chen Wei, desde que tenía 12 años. La familia había hablado de Chen Wei solo en susurros después de aquel terrible verano en el que se intercambiaron palabras duras y las puertas se cerraron para siempre. Su padre había llamado a Chenny un soñador y un tonto, un hombre que eligió el orgullo sobre la responsabilidad familiar. Sus tíos habían sido aún menos amables, pintándolo como egoísta y obstinado, alguien que abandonó sus deberes por fantasías imposibles. Pero Dai recordaba cosas diferentes. Recordaba unas manos amables que le enseñaban a identificar pájaros por sus cantos. Recordaba historias contadas bajo la luz de las estrellas sobre montañas que tocaban el cielo y valles donde el tiempo se movía de manera diferente. Recordaba a un hombre que escuchaba más de lo que hablaba y que nunca levantaba la voz, incluso cuando otros le gritaban. Los documentos legales eran bastante directos. Chen Wei había muerto 6 meses antes en una remota región montañosa, dejando atrás lo que los abogados cuidadosamente denominaron activos monetarios mínimos y una propiedad de valor indeterminado. Los activos monetarios resultaron ser exactamente dos billetes nuevos que habían sido doblados cuidadosamente en un pequeño sobre. La propiedad se describía solo con un conjunto de coordenadas escritas a mano y la nota críptica, un lugar del que nunca has oído hablar, pero uno que conoce tu nombre. Esa tarde,
Dai se sentó en el jardín de su azotea mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear abajo. La fotografía yacía sobre la pequeña mesa junto a los 2 billetes de $2 y un trozo de papel de arroz cubierto con la cuidadosa letra de su abuelo. Las coordenadas no significaban nada para él, pero algo en los trazos cuidadosos de los números sugería que significaban todo para el hombre que los escribió. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermano, Dai Ming. Oí sobre la herencia del viejo. $2 enteros. Ahora eres rico, hermanito. El emoji de risa que siguió le dolió más de lo que Dai esperaba. Otro mensaje llegó de su hermana, Dee Lee. Al menos se acordó de que existías, que es más de lo que el resto de nosotros obtuvimos. Dai dejó el teléfono a un lado sin responder. Sus hermanos habían construido vidas exitosas en Beijing y Guangzhou. Ming como gerente de banco, Lee como abogada corporativa. Hacía mucho tiempo que habían dejado de invitarlo a las reuniones familiares, avergonzados quizás por su ropa sencilla y sus manos callosas. Sus hijos lo conocían solo como el tío que enviaba juguetes hechos a mano y cultivaba sus propias verduras. Pero mientras Dai estudiaba las coordenadas bajo la suave luz de su lámpara de lectura, sintió que algo se agitaba dentro de él, que había estado dormido durante años. Era el mismo sentimiento que había tenido de niño cuando su abuelo le contaba historias. Una sensación de que el mundo guardaba secretos justo más allá de lo que la vista ordinaria podía percibir. A la mañana siguiente, su capataz, Chen Lu, lo vio estudiando un mapa durante la pausa para el almuerzo. ¿Planeando unas vacaciones, viejo Dai?, le preguntó con una sonrisa. Finalmente vas a gastar esa fortuna. Los otros trabajadores se reunieron a su alrededor, ansiosos por divertirse. Cuando Dai les explicó lo de las coordenadas, las risas comenzaron bajas y se hicieron más fuertes. Dos y un mapa del tesoro, gritó. Gritó el joven Wei Fang. Tal vez haya oro enterrado en las montañas. Más probable es que no haya nada más que rocas y excremento de cabra, añadió otro. Los viejos montañeses son conocidos por sus ideas locas. Pero Dai notó que Chen Lu no se reía. El hombre mayor había crecido en el campo antes de venir a la ciudad y estudió las coordenadas con un interés genuino. Estos números, dijo en voz baja, apuntan a las montañas de Wuling, una zona muy remota, en su mayoría deshabitada. Exacto, dijo Weir. Tu abuelo probablemente era dueño de una cueva o algo así. Esa tarde, Dai tomó una decisión que incluso a él mismo le sorprendió. Solicitó 2 semanas de permiso sin sueldo y comenzó a prepararse para un viaje a las montañas. Empacó sus robustas botas de senderismo, un saco de dormir y suficiente comida para varios días. Sus vecinos lo observaban con diversión mientras cargaba sus escasos suministros en una mochila desgastada. La señora Joe del apartamento de al lado negó con la cabeza con simpatía. Dai, eres un buen hombre, pero perseguir cuentos de hadas no te pagará el alquiler. Su marido asintió sabiamente. Mejor olvídate de las tonterías del viejo y concéntrate en la vida real. Pero mientras Dai estaba en su pequeño apartamento esa última noche, rodeado de las sencillas posesiones que formaban su mundo, no sintió ninguna duda sobre su elección. La fotografía de su abuelo parecía observarlo desde la mesa, y las coordenadas lo llamaban con una voz que no podía ignorar. Había pasado 30 años construyendo los sueños de otras personas. Quizás era hora de descubrir qué sueños había construido su abuelo para él. El autobús hacia la región montañosa partió al amanecer. Dai Ren estaría en él, llevando nada más que una mochila, dos y las coordenadas a un lugar que no existía en ningún mapa oficial. Sus compañeros de trabajo harían bromas sobre él durante semanas. Sus hermanos sacudirían la cabeza ante su necedad, pero por primera vez en años, Dayan se sintió verdaderamente vivo. Mientras apagaba las luces y se acomodaba en la cama, la ciudad tarareaba su familiar nana fuera de su ventana. Mañana dejaría todo eso atrás y seguiría el último regalo de su abuelo hacia lo desconocido. Ya no importaba si encontraba un tesoro o un desierto vacío. Por fin volvía a casa, a un lugar en el que nunca había estado. El autobús se detuvo bruscamente al final de un camino de tierra polvoriento y Dayan se encontró de pie solo junto a un poste indicador desgastado que señalaba a pueblos de los que nunca había oído hablar. El conductor lo miró con preocupación mientras se cargaba la mochila al hombro. ¿Estás seguro de esto, amigo? Nada más que un desierto por esos senderos. Tampoco hay servicio de teléfono móvil. Dai asintió, sacando el trozo de papel de arroz con la cuidadosa letra de su abuelo.
El mapa dibujado a mano parecía antiguo, sus bordes suaves con la edad, la tinta desvanecida pero aún legible. Símbolos extraños marcaban varios puntos de referencia. Un árbol retorcido, un puente de piedra, una cascada que parecía caer hacia arriba en lugar de hacia abajo. En la parte inferior, con la escritura distintiva de su abuelo, estaban las palabras: «Cuando el camino parezca perdido, confía en tu corazón para encontrar el camino». Las coordenadas lo llevaron a un sendero que comenzó bien mantenido, pero gradualmente se convirtió en poco más que rastros de ciervos que serpenteaban a través de un denso bosque. Su dispositivo GPS había dejado de funcionar una hora después de comenzar la caminata, la señal aparentemente bloqueada por los imponentes picos que lo rodeaban como gigantes dormidos. Por la tarde, el sendero había desaparecido por completo. Dai consultó el mapa de papel de arroz repetidamente, tratando de hacer coincidir los puntos de referencia dibujados a mano con el terreno a su alrededor. El árbol retorcido estaba allí, antiguo y nudoso, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como dedos artríticos. El puente de piedra que cruzaba un arroyo caudaloso era exactamente como estaba dibujado, cubierto de musgo y atemporal. Pero fue el tercer punto de referencia lo que lo detuvo en seco. La cascada que su abuelo había dibujado parecía, de hecho, fluir hacia arriba, una ilusión óptica creada por la niebla que se elevaba desde la poza de abajo, mientras que el agua real caía en cascada detrás de ella. Dai se quedó hipnotizado, entendiendo por primera vez que su abuelo había caminado por este mismo sendero y había visto estas mismas maravillas. La sección final del mapa mostraba una serie de curvas que subían por una pendiente pronunciada, seguidas de lo que parecía ser un pasaje a través de roca sólida. Dai subió constantemente mientras el sol de la tarde se inclinaba más, proyectando largas sombras entre los pinos. Le dolían las piernas, pero algo más profundo que el agotamiento físico lo impulsaba hacia adelante. El pasaje a través de la roca resultó ser un estrecho desfiladero entre dos acantilados, tan estrecho que tuvo que girar de lado para poder pasar. Antiguos caracteres estaban tallados en las paredes de piedra, desgastados por siglos de clima, pero aún débilmente visibles. Al salir del pasaje, el suelo bajo sus pies cambió de tierra rocosa a losas cuidadosamente colocadas, y entonces lo vio. El valle se abrió ante él como un secreto susurrado por las propias montañas. Jardines en terrazas caían en cascada por las laderas en una perfección geométrica, cada nivel conectado por escalones de piedra desgastados por innumerables pisadas. Casas tradicionales con techos curvos salpicaban el paisaje. Sus paredes de madera estaban desgastadas hasta un cálido gris que parecía brillar a la luz dorada. El humo salía pacíficamente de varias chimeneas y podía oír el sonido lejano de niños riendo. Un cartel se encontraba en la entrada del valle, tallado en una sola pieza de granito: Rembal, donde los perdidos encuentran su hogar. Las manos de Eddie temblaron al leer las palabras. Este lugar no estaba en ningún mapa, no estaba conectado a ninguna carretera por la que pudieran viajar vehículos modernos. Sin embargo, allí estaba, prosperando en aislamiento, exactamente como las coordenadas de su abuelo habían prometido. Un anciano se le acercó por el camino de losas, moviéndose con el paso pausado de alguien que nunca había conocido el ritmo frenético de la ciudad. Llevaba ropa sencilla de tela sin teñir y un bastón tallado con intrincados patrones. Su rostro estaba profundamente arrugado, pero tenía el tipo de paz que Dai había visto en muy pocas personas. «Debes ser el nieto de Chenny», dijo el hombre simplemente. «Te hemos estado esperando». A Dee se le atascó la voz en la garganta. «¿Conocías a mi abuelo? Soy el maestro Lowe, el anciano del pueblo. Tu abuelo era más que conocido aquí. Era nuestro fundador, nuestro protector, nuestro amigo más querido. Hemos lamentado su partida y celebrado tu llegada en igual medida». Los ojos del anciano se arrugaron con calidez. «Hablaba a menudo de ti en sus últimos años. Dai Ren tiene el corazón para este lugar», solía decir. «Cuando llegue el momento, entenderá lo que hemos construido aquí». Mientras se adentraban en el pueblo, Dai sintió que se movía a través de un sueño. Los niños jugaban a juegos tradicionales en pequeños patios, mientras sus padres trabajaban en jardines que producían verduras que él podía oler desde el camino. Una anciana tejía tela en un telar de madera, sus dedos moviéndose con un ritmo practicado. Un herrero daba forma al hierro en su fragua, cada golpe de martillo resonando claramente
en el aire de la montaña. Pero fue más que la escena atemporal lo que lo asombró. Fue la calidad de todo lo que vio. Las casas, aunque de estilo tradicional, mostraban signos de un cuidadoso mantenimiento y comodidad moderna. Los paneles solares estaban discretamente integrados en los techos. Una pequeña pero sofisticada rueda hidráulica giraba junto a un molino que parecía a la vez antiguo y eficientemente diseñado. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Dai al llegar al centro del pueblo, donde un hermoso patio rodeaba un estanque alimentado por un manantial. ¿Cómo existe un lugar como este sin que nadie lo sepa? El maestro Lu sonrió. Tu abuelo era un hombre sabio que entendía que algunos tesoros deben ser escondidos para ser preservados. Ven, hay mucho que necesitas ver. Llevó a Dai a una modesta casa en el corazón del pueblo, su arquitectura ligeramente diferente a las demás, más formal, con pilares tallados y un pequeño jardín que se sentía a la vez acogedor y reverencial. Dentro, las paredes estaban forradas con libros y pergaminos, y una gran mesa sostenía mapas, documentos y lo que parecían ser registros financieros. Esta era la casa de tu abuelo, explicó el maestro Leu. Ahora es tuya, junto con todo lo que él construyó y protegió. Aquí, en la mesa, yacía un libro de contabilidad abierto, sus páginas llenas de la cuidadosa letra de Cheney. Los números que Dai vio allí le cortaron la respiración. Cuentas, inversiones, activos, las cantidades totales que no podía comprender del todo. En la parte superior de la primera página, con la escritura distintiva de su abuelo, estaban las palabras «para Ren Bal y para el nieto que guardará lo que he reunido». No entiendo, dijo Dai, hundiéndose en una silla que parecía hecha para la contemplación tranquila. Todos decían que era un fracaso, un soñador que abandonó sus responsabilidades familiares. La expresión del maestro Lu se entristeció. Tu abuelo dejó a su familia no porque dejara de amarlos, sino porque amaba algo más, la visión de un lugar donde las personas pudieran vivir como estaban destinadas a vivir. Tu familia solo vio a un hombre alejándose del éxito. Nunca entendieron que se estaba acercando a algo más grande. El anciano se movió hacia una ventana que daba a los jardines en terrazas donde la última luz del día lo pintaba todo en tonos dorados. Cheney pasó 40 años creando lo que ves aquí. Encontró huérfanos y les dio familias. Encontró a los rotos y los ayudó a sanar. Encontró a los perdidos y les dio un propósito. Y lo hizo todo mientras construía algo que podría sostenerse por sí mismo mucho después de que él se hubiera ido. Dai miró alrededor de la habitación, que había sido el santuario de su abuelo, viéndola con nuevos ojos. Cada libro, cada documento, cada registro cuidadosamente conservado contaba la historia de un hombre que no solo había construido un pueblo, sino una forma de vida. ¿Pero cómo?, susurró Dai. El dinero, los recursos. ¿De dónde vino todo? El maestro Louis Boss sonrió y golpeó el libro de contabilidad con un dedo desgastado. Tu abuelo fue muchas cosas que tu familia nunca supo. Un brillante inversor, un planificador cuidadoso, un hombre que podía ver oportunidades que otros pasaban por alto. Me dijo una vez que la ciudad le enseñó a ganar dinero, pero las montañas le enseñaron qué hacer con él. Mientras las primeras estrellas aparecían en el claro cielo de la montaña, Dee comenzó a comprender la verdadera magnitud de su herencia. No había recibido solo 2 toys y algunas coordenadas vacías. Había recibido un legado, una responsabilidad y un lugar en un mundo que operaba bajo principios que solo ahora empezaba a entender. Esa noche, el maestro Lu le entregó a Dai un diario encuadernado en cuero, cuya cubierta estaba desgastada por décadas de manejo. El broche de bronce había sido pulido por innumerables aperturas, y las páginas interiores llevaban la letra de su abuelo en tinta negra desvanecida. Chen Wei pidió que se te entregara esto cuando llegaras, dijo el anciano en voz baja. Lo llamó su confesión y su testamento. Solo en la casa de su abuelo, ahora su casa. Dai abrió el diario a la luz de la lámpara y comenzó a leer. La primera entrada estaba fechada 43 años antes. He tomado mi decisión, aunque me rompe el corazón dejarlos atrás. Mis hermanos solo ven mi fracaso al no seguir su camino hacia el éxito, sin entender que el éxito en sí mismo puede ser una trampa. Quieren que me case por conexiones, que construya negocios que sirvan solo al beneficio, que mida mi valor por lo que otros piensan de mis posesiones. Pero he visto algo diferente en estas montañas, una forma de vivir que alimenta el alma tanto como el cuerpo. Lo construiré, incluso si debo construirlo solo.
Las entradas que siguieron relataron una transformación notable. Cheney no había huido a las montañas derrotado, sino que había llegado con una visión y la paciencia para verla realizada a lo largo de décadas. Había identificado oportunidades de inversión estratégica que el mundo de los negocios apenas comenzaba a reconocer. Posiciones tempranas en empresas de tecnología, adquisiciones inmobiliarias cuidadosas, asociaciones con fabricantes que luego dominarían los mercados globales. Pero el diario revelaba que cada éxito financiero había estado al servicio de algo más grande. El dinero no se acumulaba ni se gastaba en lujos. Fluía de regreso al pueblo, financiando infraestructura, educación, atención médica y, lo más importante, la creación sistemática de una comunidad autosuficiente. Hoy encontré 3 niños más, decía una entrada de hace 15 años. Hermanos abandonados después de que sus padres murieran en el incendio de la fábrica en Chongqing. La más joven apenas tiene 6 años, pero sus ojos ya tienen demasiado dolor. Los traje a la señora Chen, que los ayudará a sanar como ha ayudado a tantos otros. Por eso construimos, no por los edificios en sí mismos, sino por las vidas que albergan. Otra entrada, más reciente. El sistema de energía solar por fin está completo. Ahora podemos generar suficiente energía limpia para todo el pueblo, con excedente para almacenar durante los meses más difíciles. La tecnología moderna al servicio de la sabiduría ancestral. Este es el equilibrio que siempre he buscado. Los registros financieros entrelazados a lo largo del diario contaban una historia que asombraba a Dee. Su abuelo había construido una cartera valorada en decenas de millones de dólares, pero la había gastado tan rápido como la ganaba. No en comodidad personal, sino en la creación de algo sin precedentes. El pueblo estaba equipado con modernas instalaciones médicas disfrazadas de edificios tradicionales, recursos educativos que serían la envidia de las escuelas urbanas e infraestructura que hacía que la comunidad fuera completamente autosuficiente. A la mañana siguiente, el maestro Liu le presentó al consejo del pueblo 7 personas cuyas edades abarcaban desde el anciano maestro Chen hasta la sorprendentemente joven maestra Wang, una mujer de unos 30 años que claramente había sido educada en las mejores universidades, pero que había elegido este santuario de montaña en lugar de las oportunidades de carrera en la ciudad. Tu abuelo estableció nuestra estructura de gobierno cuidadosamente, explicó el maestro Leo mientras se sentaban en círculo alrededor del manantial central del patio. Ninguna persona tiene autoridad absoluta, pero alguien debe servir como la conexión del pueblo con el mundo exterior y guardián de sus recursos. Ese papel ha estado vacante desde el fallecimiento de Chen Wei. La doctora Fan, la médica del pueblo, se inclinó hacia adelante. La pregunta que debemos responder es si estás listo para aceptar esta responsabilidad. Vivir aquí no es como visitar. Significa convertirse en parte de algo más grande que uno mismo. La maestra Wang estudió a Dai con ojos inteligentes. Tu abuelo hablaba a menudo de tu carácter, pero un carácter no probado por la responsabilidad es solo potencial. Esta comunidad depende de la sabiduría, no solo de la buena voluntad. Dee sintió el peso de su escrutinio y supo que su respuesta daría forma a todo lo que vendría. He pasado 30 años construyendo los sueños de otras personas en la ciudad, dijo finalmente. No estoy seguro de saber cómo construir algo propio, pero estoy dispuesto a aprender lo que mi abuelo quería enseñarme. El maestro Chen, el artesano del pueblo, cuyas manos mostraban las marcas de décadas trabajando con madera y piedra, asintió lentamente. El aprendizaje es el comienzo de la sabiduría. Tu abuelo dijo que tenías la humildad para crecer en este papel. En los días siguientes, le mostraron el alcance completo de lo que Chen Wei había creado. La escuela del pueblo educaba a 32 niños de familias locales y de huérfanos que habían sido traídos aquí a lo largo de los años. El plan de estudios equilibraba el conocimiento tradicional con el aprendizaje moderno. Los niños que podían identificar hierbas medicinales a simple vista también podían navegar por computadoras con una habilidad impresionante. La clínica médica dirigida por la doctora Fan servía no solo al pueblo, sino también a las comunidades montañosas circundantes que no tenían otro acceso a la atención médica. El sofisticado equipo de diagnóstico estaba alojado en edificios que parecían tener siglos de antigüedad desde el exterior. Los talleres producían artesanías y bienes
que se vendían a través de redes cuidadosamente mantenidas en ciudades distantes. Las ganancias fluían de regreso al desarrollo de la comunidad, creando un modelo económico sostenible que no requería dependencia externa. Pero a medida que Dee aprendía más sobre las operaciones del pueblo, también percibía tensiones subyacentes. No todos acogieron su llegada con entusiasmo. Algunos de los adultos más jóvenes, particularmente aquellos que habían sido criados aquí desde la infancia, se preguntaban si un forastero podría entender verdaderamente su forma de vida. Él nunca ha vivido aquí, escuchó a un joven decir a sus compañeros. Nunca ha compartido nuestras dificultades ni ha contribuido a nuestro crecimiento. ¿Qué derecho le da la sangre por sí sola para heredar lo que todos hemos construido juntos? Las preocupaciones no carecían de fundamento, y Dai sintió el peso de tener que demostrar su valía a las personas que se habían ganado su lugar a través de años de compromiso. El diario de su abuelo había dejado claro que el liderazgo aquí no se heredaba automáticamente. Tenía que ser demostrado a través del servicio y la sabiduría. Una tarde, mientras ayudaba al maestro Chen a reparar una rueda hidráulica que impulsaba el molino de grano del pueblo, Dai le preguntó directamente, ¿crees que realmente puedo hacer esto? ¿Ocupar el lugar de mi abuelo? Las manos del viejo artesano nunca dejaron de moverse mientras colocaba un nuevo cojinete en su lugar. Chenny nunca ocupó el lugar de nadie, dijo en voz baja. Creó el suyo propio. La pregunta no es si puedes reemplazarlo, es si puedes encontrar tu propia forma de servir a lo que él construyó. Esa noche, a solas de nuevo con el diario de su abuelo, D encontró una entrada que parecía hablarle directamente de sus dudas. La parte más difícil no es construir algo nuevo, es mantener algo bueno. Cada generación debe elegir si preservar lo que importa o dejar que se desvanezca por negligencia o ambición egoísta. Rezo para que Dai Ren tenga tanto la fuerza como la sabiduría para elegir la preservación incluso cuando el camino más fácil sea alejarse. Al cerrar el diario y prepararse para dormir, Dai se dio cuenta de que estaba frente a la decisión más importante de su vida. Podía regresar a Shanghái, a su sencillo apartamento y a su trabajo de construcción, llevando nada más que una historia increíble. El pueblo sobreviviría sin él. Habían demostrado su resistencia a lo largo de décadas, pero también podía quedarse y aprender a convertirse en el guardián que su abuelo había imaginado. La responsabilidad se sentía enorme, pero por primera vez en años, también sintió que se agitaba en él un verdadero propósito. Fuera de su ventana, el pueblo se acomodaba en su ritmo nocturno. Las risas de los niños resonaban en los patios. Los adultos se reunían para conversaciones nocturnas, y las montañas vigilaban todo como centinelas ancestrales. Tomara la decisión que tomara, Dai sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El antiguo sello de piedra yacía en una caja de madera tallada en una sola pieza de sándalo, su superficie pulida por generaciones de manejo reverente. El maestro Lu lo sostenía con cuidado mientras le explicaba su significado a la luz de la mañana, en el patio principal del pueblo. Este sello ha marcado el liderazgo de Renvale desde que las primeras familias se establecieron aquí hace más de 2 siglos, dijo, girando la piedra para que Dai pudiera ver los intrincados caracteres tallados en su base. Tu abuelo lo llevó durante 43 años, pero nunca fue realmente suyo. Pertenece al pueblo en sí mismo y a quien el pueblo elija para guiarlos. El sello era más pequeño de lo que Dai esperaba, del tamaño de su palma, tallado en una piedra de color verde oscuro que parecía absorber y reflejar la luz en igual medida. Los caracteres eran complejos, su significado superpuesto con historia y tradición. Mientras Dai lo sostenía, sintió el peso de siglos de decisiones, de líderes que habían guiado a esta comunidad a través de desafíos que apenas podía imaginar. La ceremonia formal esperará hasta que hayas tenido tiempo de entender por completo lo que estás aceptando, continuó el maestro Leo. Pero hoy debes reunirte con cada una de las familias individualmente. Necesitan conocerte no como el nieto de Chenny, sino como a ti mismo. Las visitas comenzaron con la familia Zhou, cuyos 3 hijos estaban entre los más brillantes de la escuela de la maestra Wang. La señora Zhou había sido una de las primeras huérfanas que Chen Wei había traído al pueblo, rescatada de las calles de Cantón cuando apenas tenía 10 años. Ahora, a los 45, servía como coordinadora de Agricultura y Agricultura Sostenible del pueblo. Tu abuelo me salvó la vida,
le dijo a Dee mientras caminaban por los jardines en terrazas donde decenas de variedades de vegetales crecían en una cuidadosa rotación. Pero más que eso, me dio la oportunidad de salvar otras vidas a cambio. De eso se trata realmente este lugar, romper el ciclo de abandono y pérdida. Su marido, Joe Ming, tenía una historia diferente. Había llegado a Renvale de joven, huyendo del caos del colapso económico en su provincia natal. Cheney podría haberme rechazado, dijo. No tenía nada que ofrecer salvo manos dispuestas y un corazón agradecido. En cambio, me enseñó que las manos dispuestas y un corazón agradecido eran exactamente lo que el pueblo necesitaba. Su hijo mayor, Joe Lay, tenía 18 años y se enfrentaba a la elección de quedarse en Renvale o irse a la universidad en Beijing. Amo este lugar, le dijo a Dai, con la seriedad de la juventud que lucha con decisiones difíciles. Pero también quiero ver lo que el mundo más allá de las montañas tiene para ofrecer. Tu abuelo siempre dijo que la gente debe elegir su camino libremente, no quedar atrapada por él. La conversación con la familia Chen, sin relación con su abuelo, a pesar del apellido compartido, reveló diferentes perspectivas sobre el futuro del pueblo. El maestro Chen, el artesano, había nacido en Renvale y nunca había vivido en ningún otro lugar. Su experiencia en técnicas de construcción tradicionales había sido crucial para mantener la integridad arquitectónica del pueblo. El cambio llega, lo invitemos o no, dijo mientras observaban a sus aprendices encajar cuidadosamente las uniones de madera que durarían siglos. La pregunta es si guiamos ese cambio o dejamos que nos controle. Tu abuelo entendió esto. Trajo comodidades modernas, pero nunca dejó que abrumaran nuestros valores fundamentales. Su hija Chenme había regresado recientemente de estudiar ingeniería ambiental en Shanghái. El mundo exterior tiene mucho que ofrecer, dijo, pero también mucho que destruir. Necesitamos un liderazgo que nos ayude a tomar lo que es valioso de la vida moderna mientras protegemos lo que nos hace únicos. La visita más desafiante fue con la familia Wu, cuyo patriarca había sido uno de los primeros colaboradores de Cheney en el establecimiento de los cimientos económicos del pueblo. Wu Gang tenía ahora 70 años, pero su mente seguía siendo aguda y sus opiniones se expresaban con fuerza. El respeto por tu abuelo no se extiende automáticamente a ti, dijo sin rodeos mientras se sentaban en su jardín, donde las hierbas medicinales crecían en hileras ordenadas. Chen Wei se ganó su lugar a través del sacrificio y la visión. ¿Qué has sacrificado tú? ¿Qué visión traes? Dai se encontró sin respuestas fáciles. No tengo una gran visión, admitió. Todavía estoy tratando de entender lo que mi abuelo construyó aquí, pero sí entiendo el trabajo duro y entiendo la lealtad a algo más grande que yo mismo. Los ojos de Wu Geng se suavizaron ligeramente. La honestidad es más rara que la visión y a menudo más valiosa. La mayor fortaleza de tu abuelo era su capacidad para escuchar antes de hablar, para observar antes de actuar. Quizás compartas ese rasgo. La familia más joven del pueblo presentaba desafíos diferentes. Lia Jun y su esposa habían llegado solo 3 años antes, refugiados de un pueblo fabril donde la contaminación industrial había hecho la vida insoportable para su hija, que padecía asma grave. En el aire limpio de la montaña de Renvale, ella había prosperado, pero ellos todavía luchaban por sentirse como forasteros. Estamos agradecidos más allá de las palabras por lo que este lugar nos ha dado, dijo Li Jun. Pero también nos preocupa si realmente pertenecemos aquí, si nuestros orígenes urbanos nos hacen un mal encaje para la vida del pueblo. Dai reconoció algo de sí mismo en su incertidumbre. Me pregunto lo mismo sobre mí, le confió. Quizás pertenecer no se trata de dónde vienes, sino de lo que estás dispuesto a contribuir en el futuro. Esa noche, la maestra Wong invitó a Dai a observar el programa nocturno de la escuela del pueblo, donde los adultos se reunían para compartir conocimientos y continuar su educación. La sesión de esa noche se centró en la gestión sostenible del agua, dirigida por la doctora Fun, que había estudiado hidrología antes de elegir la medicina. Al ver a los adultos, agricultores, artesanos y padres involucrarse seriamente con conceptos técnicos complejos, Dai comenzó a comprender otra capa de la visión de su abuelo. Esto no era solo un retiro del mundo moderno, sino una cuidadosa integración de la sabiduría ancestral con el conocimiento contemporáneo. La educación aquí nunca se detiene, explicó la maestra Wang mientras caminaban por el edificio de la escuela después de que terminara la sesión.
Tu abuelo creía que una comunidad solo podía mantenerse vital si su gente continuaba creciendo intelectual y personalmente a lo largo de sus vidas. La escuela en sí misma era una maravilla de diseño reflexivo. La arquitectura tradicional albergaba herramientas de aprendizaje modernas, computadoras alimentadas por energía solar, una biblioteca que combinaba textos clásicos con investigación contemporánea, laboratorios equipados tanto para experimentos científicos como para instrucción artesanal tradicional. Tenemos estudiantes aceptados en las mejores universidades cada año, continuó la maestra Wang. Pero también les enseñamos que el éxito académico no es la única medida de una vida significativa. Algunos de nuestros estudiantes más brillantes eligen quedarse aquí y contribuir al desarrollo de los pueblos mientras llegan a los cuartos de los maestros. Ella se volvió para mirarlo directamente. Debo decirte que inicialmente me opuse a que heredaras el liderazgo. Creía, francamente, que el pueblo debería elegir a su propio líder entre aquellos que se han probado a sí mismos a través de años de servicio. Dee agradeció su honestidad. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Nada ha cambiado mi opinión todavía, respondió ella con una ligera sonrisa. Pero estoy dispuesta a darte la oportunidad de demostrar que estoy equivocada. El juicio de tu abuelo solía ser acertado, incluso cuando al principio parecía cuestionable. Caminando de regreso a la casa de su abuelo bajo un cielo brillante de estrellas, visible solo en lugares lejos de las luces de la ciudad, Dai reflexionó sobre las conversaciones del día. Cada familia había compartido su historia, su perspectiva sobre el futuro del pueblo y sus preocupaciones sobre su papel en él. El antiguo sello de piedra esperaba en su mesa. Su superficie tallada parecía guardar secretos acumulados a lo largo de los siglos. Dai lo levantó con cuidado, sintiendo de nuevo el peso de la historia y la responsabilidad que representaba. En el diario de su abuelo, encontró una entrada que parecía relevante para su situación actual. El sello no es un símbolo de autoridad sobre los demás, sino de responsabilidad hacia los demás. El líder sirve a la comunidad, no al revés. Cada decisión debe ser sopesada frente a la pregunta: ¿cómo afectará esta elección a los niños que aún no han nacido que heredarán lo que construimos hoy? Mientras se preparaba para dormir, Dai se dio cuenta de que su aprendizaje en el liderazgo había comenzado de verdad. El pueblo le estaba dando tiempo para aprender, pero el tiempo no era ilimitado. Pronto se enfrentaría a pruebas que determinarían si merecía la confianza que su abuelo había depositado en él. Fuera, la noche de la montaña envolvía a Rembal como un abrazo protector, y en la distancia podía oír el sonido de la rueda hidráulica girando constantemente, tal como lo había hecho durante décadas. Constante, confiable, sirviendo a las necesidades de la comunidad sin fanfarria ni reconocimiento. Los documentos de la encuesta corporativa yacían esparcidos sobre el escritorio de su abuelo como piezas de un rompecabezas amenazador. El maestro Lu los había traído esa mañana, con el rostro grave de preocupación. Un excursionista perdido los había dejado caer mientras huía por el pueblo 2 días antes, demasiado asustado por su inesperado descubrimiento de Rembale para notar los papeles que se le caían de la mochila. Unified Development Corporation, leyó Dee en voz alta, estudiando el membrete con una alarma creciente. Los documentos detallaban una encuesta exhaustiva de la región de las montañas de Wuling, completa con evaluaciones geológicas, estudios de impacto ambiental y, lo más preocupante de todo, planes de adquisición para territorios montañosos no desarrollados adecuados para el desarrollo de un resort de lujo. Los mapas incluidos en la encuesta mostraban el valle exacto donde Rembal se había escondido durante generaciones, marcado con círculos rojos y anotaciones sobre sitios de construcción óptimos y maximización del valor escénico. Quienquiera que hubiera realizado esta encuesta sabía sobre el pueblo, incluso si aún no había hecho contacto directo. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Dai, extendiendo los mapas sobre la mesa. Pensé que este lugar estaba completamente escondido. La expresión del maestro Lu era de preocupación. Tu abuelo siempre supo que este día podría llegar. A medida que la economía de China crece y la gente busca escapar de la vida urbana, las regiones montañosas remotas se vuelven cada vez más atractivas para los promotores. Se preparó para esta posibilidad, pero esperaba que no sucediera durante su vida.
La doctora Fang se unió a ellos, habiendo sido convocada de la clínica médica. Estudió los documentos con la mente analítica que le había servido bien, tanto en la medicina como en la planificación del pueblo. Estas encuestas son muy recientes, observó, y muy exhaustivas. Han identificado no solo nuestra ubicación, sino también nuestros recursos, los depósitos minerales, las fuentes de agua, incluso las rutas de acceso óptimas para el equipo de construcción. Las implicaciones eran asombrosas. Si Unified Development Corporation seguía adelante con sus planes, Rembale sería destruido por completo. Los jardines en terrazas serían arrasados para construir pistas de esquí. Las casas tradicionales serían demolidas para hoteles de lujo. La comunidad que Chen Wei había pasado 40 años nutriendo se dispersaría por el viento. Necesitamos entender con quién estamos tratando, dijo Dai, sintiendo los primeros indicios del instinto protector sobre el que su abuelo había escrito en su diario. Estos no son promotores al azar, tienen recursos serios y conexiones políticas. La maestra Wang llegó con noticias adicionales preocupantes. He estado investigando a Unified Development Corporation en línea, informó, su computadora portátil mostrando información corporativa que hacía que su situación fuera aún más grave. Se especializan en transformar áreas rurales infrautilizadas en destinos turísticos de alta gama. Han hecho esto con éxito en otras 7 provincias, siempre con el apoyo total del gobierno. El historial de la compañía era impresionante desde una perspectiva de negocios y horrible desde una humana. Pueblo tras pueblo había sido reubicado, sus residentes compensados con pagos simbólicos y reubicados en bloques de apartamentos urbanos lejos de sus hogares ancestrales. Comunidades antiguas que habían existido durante siglos fueron borradas en meses, reemplazadas por entornos artificiales diseñados para dar a los turistas adinerados un gusto sanitizado de la vida rural auténtica. Pero seguro que tenemos protecciones legales, sugirió el maestro Chen. Esta tierra ha sido ocupada continuamente durante más de 200 años. Tenemos documentación, registros históricos, derechos establecidos. El maestro Leu sacudió la cabeza con tristeza. Los derechos legales solo importan cuando son aplicados por aquellos en el poder. Si Unified Development Corporation tiene el respaldo del gobierno, nuestras reclamaciones históricas se vuelven irrelevantes. Dees pasó el resto de ese día revisando los registros financieros de su abuelo con más cuidado, buscando activos o conexiones que pudieran ayudarlos a resistir la amenaza corporativa. Lo que encontró fue a la vez alentador y desalentador. Chen Wei, de hecho, se había preparado para esta posibilidad. Ocultas dentro de la estructura financiera del pueblo, había inversiones en empresas, asociaciones con individuos influyentes y relaciones cuidadosamente mantenidas con funcionarios que entendían el valor de preservar las comunidades tradicionales. Pero muchas de estas relaciones habían sido personales, basadas en décadas de confianza y respeto mutuo. Quedaba por ver si se transferirían al sucesor de Chen Wei. Tu abuelo siempre dijo que la mejor defensa es la preparación combinada con la sabiduría, explicó el maestro Leu mientras caminaban por el pueblo esa noche. Nos enseñó a ser lo suficientemente fuertes como para resistir la presión, pero lo suficientemente sabios como para saber cuándo la resistencia por sí sola no es suficiente. La respuesta del pueblo a la noticia de la amenaza reveló los profundos lazos que mantenían unida a la comunidad. Sin que se les pidiera, las familias comenzaron a organizar preparativos de defensa. El maestro Chen y sus aprendices comenzaron a documentar cada edificio, cada técnica tradicional, cada pieza de patrimonio cultural que se perdería si los promotores tenían éxito. La doctora Fang compiló registros médicos que mostraban las dramáticas mejoras en la salud experimentadas por los residentes que se habían mudado a Rembale desde áreas urbanas contaminadas. Los estudiantes de la maestra Wang crearon presentaciones multimedia que demostraban cómo el pueblo había integrado con éxito la sabiduría tradicional con la tecnología moderna, logrando objetivos de sostenibilidad que los planificadores urbanos solo podían soñar. Pero el testimonio más poderoso vino de los propios residentes. Wu Gang, a pesar de su escepticismo inicial sobre el liderazgo de Di, se convirtió en un feroz defensor de la resistencia. Ya he vivido la destrucción de una comunidad tradicional, le dijo a cualquiera que quisiera escuchar. Vi cómo mi pueblo de la infancia desaparecía bajo el concreto y el acero.
su gente dispersada como hojas en el viento. No voy a ver que vuelva a suceder. Sus palabras resonaron especialmente con los adultos más jóvenes del pueblo, muchos de los cuales habían llegado a Renville como refugiados exactamente del tipo de desarrollo que Unified Development Corporation estaba proponiendo. Joe Lei, el joven de 18 años que había estado considerando la universidad en Beijing, tomó una decisión que sorprendió a todos. Me quedo, anunció a sus padres. El mundo exterior siempre estará ahí, pero lugares como este desaparecen para siempre una vez que se van. La maestra Wang, que inicialmente había cuestionado si Dai merecía heredar el liderazgo del pueblo, se sintió impresionada por su respuesta a la crisis. A diferencia de su abuelo, que había construido la comunidad a través de la acumulación paciente de recursos a lo largo de décadas, Dai se veía obligado a defenderla a través de la confrontación directa con poderosos intereses. Tu abuelo tuvo el lujo del tiempo, le dijo mientras caminaban por el pueblo una noche. Tú estás teniendo que aprender en modo de crisis, pero tal vez eso no sea del todo una desventaja. La crisis revela el carácter más claramente que la comodidad. Al llegar al centro del pueblo, donde el estanque alimentado por el manantial reflejaba las primeras estrellas de la noche, Dai se dio cuenta de cuánto había cambiado en solo unas pocas semanas. Había llegado como un heredero incierto de algo que no entendía. Ahora se estaba convirtiendo en el defensor de algo que estaba aprendiendo a amar. El bastón que había revelado los secretos de su abuelo descansaba en su mano, sus compartimentos ocultos ahora vacíos, pero su peso reconfortante. Cheney se había preparado para esta batalla, pero no podía lucharla. Esa responsabilidad le pertenecía a la próxima generación. En la distancia, las montañas se erguían como lo habían hecho durante milenios, indiferentes a las luchas humanas, pero de alguna manera protectoras del valle que rodeaban. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas decisiones, nuevas pruebas de si Dai había heredado verdaderamente la sabiduría de su abuelo junto con sus activos. Pero esta noche, por primera vez desde que recibió esa carta en Shanghái, Dai se sintió listo para lo que sea que viniera a continuación. La llave secreta de la bóveda del banco era más pequeña de lo que Dai esperaba. Una peculiar pieza de metal con forma de una antigua moneda china, completa con un agujero cuadrado en el centro. La había encontrado en el compartimento más profundo del bastón de su abuelo, envuelta en seda y acompañada de coordenadas que no llevaban a otro lugar de la montaña, sino a una dirección en Hong Kong. El maestro Leo examinó la llave con la reverencia que podría mostrar a una reliquia sagrada. Tu abuelo hizo varios viajes a Hong Kong a lo largo de los años, dijo pensativo. Siempre solo, siempre secreto sobre sus asuntos allí. Asumimos que estaba gestionando inversiones, pero quizás fuera más que eso. El viaje a Hong Kong se sintió surrealista después de semanas en la atmósfera atemporal de Renville. Dee no había estado en una ciudad importante desde que dejó Shanghái, y el asalto del ruido, las multitudes y la implacable energía comercial se sintió casi abrumador. Pero la dirección en la nota de su abuelo lo llevó a una de las instituciones bancarias privadas más prestigiosas del mundo. Señor Chen Dayan, dijo el gerente del banco, con el tipo de deferencia que suele reservarse para los jefes de Estado. Lo hemos estado esperando desde que recibimos la noticia del fallecimiento de su abuelo. Por favor, sígame al nivel de la bóveda. El ascensor descendió mucho más de lo que Dai había creído posible, abriéndose finalmente a un pasillo lleno de puertas de metal que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. El gerente lo llevó a la bóveda 847, donde la peculiar llave encajó perfectamente en un mecanismo que parecía mezclar la artesanía antigua con la tecnología de seguridad moderna. Dentro de la bóveda había documentos que redefinirían todo lo que Dai pensaba que entendía sobre su abuelo, su familia y el verdadero alcance de su herencia. La primera revelación llegó en una cartera de registros de inversión que mostraban activos por valor no de millones, sino de cientos de millones de dólares. Cheney había sido uno de los primeros inversores en empresas que se habían convertido en gigantes globales, empresas de tecnología, corporaciones manufactureras, compañías farmacéuticas cuyas medicinas habían transformado la medicina. Su momento no había sido solo suerte, sino previsión, como si hubiera poseído una habilidad casi sobrenatural para identificar el éxito futuro.
Pero fue el segundo conjunto de documentos lo que hizo que las manos de Dai temblaran mientras los leía. Encuestas de derechos mineros, evaluaciones geológicas y reclamaciones legales que establecían que el valle que contenía a Rembale se encontraba sobre depósitos de tierras raras valorados en miles de millones de dólares. Su abuelo había sabido de estos depósitos durante décadas, pero nunca los había explotado, optando en cambio por preservar la tierra para la comunidad que se estaba construyendo. El tercer descubrimiento fue el más impactante de todos. Una investigación detallada sobre Unified Development Corporation reveló que uno de sus principales inversores y miembros de la junta directiva era Da Wei Ming, su tío, el hermano menor de su padre, el hombre que había sido más vocal en condenar el abandono de las responsabilidades familiares por parte de Cheney. Esta investigación, realizada por detectives privados durante varios años, pintó un cuadro de traición sistemática. El tío Ming se había enterado de la riqueza mineral del valle a través de conexiones corporativas y había orquestado el interés de la compañía de desarrollo en la región. Él había sabido todo el tiempo que su sobrino Dai estaba en la línea de heredar la tierra y había calculado que la presión de los miembros de la familia y los promotores externos forzaría una venta que lo haría enormemente rico. Pero la revelación más devastadora llegó en una carpeta final marcada Historia familiar, confidencial. Dentro había documentos que mostraban que el rechazo de la familia a Chen Wei no se había basado en la decepción con sus elecciones de vida, sino en mentiras cuidadosamente orquestadas y difundidas por el tío Ming. Cheney no había abandonado a su familia. Había sido sistemáticamente alienado de ellos por un hermano que le tenía resentimiento por su éxito y codiciaba sus activos. El padre de Dai había muerto creyendo la caracterización de Chen Wei como egoísta e irresponsable. Sus hermanos habían crecido escuchando esas mismas mentiras, sin saber nunca que su abuelo había intentado repetidamente reconectarse con la familia, solo para ser rechazado basándose en información falsa. El gerente del banco esperó pacientemente mientras Dai absorbía estas revelaciones. Su abuelo dejó instrucciones específicas, dijo finalmente. Esperaba que estos documentos nunca fueran necesarios, pero si se descubrían, quería que usted entendiera el contexto completo de su situación. Un sobre final contenía una carta escrita con la letra familiar de Cheney. Mi querido nieto, si estás leyendo esto, es que las fuerzas que he pasado décadas preparando para resistir finalmente se han movido contra lo que hemos construido. Tu tío Ming siempre ha creído que la lealtad familiar significa subordinar la conciencia individual a la codicia colectiva. Nunca pudo entender que yo elegí servir a una familia más grande, una unida no por la sangre, sino por valores compartidos y cuidado mutuo. La riqueza mineral bajo Rembal podría hacer que nuestro linaje sea enormemente rico, pero solo destruyendo todo lo que he creado para beneficiar a las personas que no tenían otro lugar a donde ir. Elegí dejar esa riqueza en el suelo como semillas, esperando a alguien lo suficientemente sabio como para plantarlas adecuadamente. Ahora te enfrentas a la misma elección que he enfrentado yo durante toda mi vida adulta. Servir a los intereses estrechos de aquellos que comparten tu apellido o servir a los intereses más amplios de aquellos que comparten tus valores. Te he dado los recursos para resistir la presión tanto de la familia como de las corporaciones, pero no puedo darte la sabiduría para usar esos recursos adecuadamente. Eso debe venir de tu propio corazón. Recuerda que la verdadera riqueza no es lo que puedes extraer de la tierra, sino lo que puedes construir sobre ella. La gente de Rembal ha demostrado que una forma diferente de vivir es posible. Si esa forma de vida sobrevive, depende de las decisiones que debes tomar solo. Tu abuelo, que te amó incluso cuando otros te convencieron de que te había olvidado. El vuelo de regreso al continente pasó en un torbellino de emociones que Dai nunca había experimentado antes. Ira, hacia el tío que había envenenado sus relaciones familiares durante décadas. Dolor por el abuelo que nunca había conocido realmente. Y una creciente determinación de proteger lo que Cheney había construido, sin importar el costo para él o sus relaciones con parientes de sangre. Pero fue más que una revelación emocional, lo que transformó la comprensión de Dai sobre su situación. Los recursos financieros ahora a su disposición lo convertían en uno de los individuos más ricos de China, con activos que empequeñecían cualquier cosa que Unified Development Corporation pudiera traer a colación. Más importante aún,
La documentación de los derechos minerales le daba una posición legal que ninguna presión corporativa o gubernamental podría anular. Ya no era el pobre trabajador de la construcción que suplicaba por el reconocimiento de sus hermanos más exitosos. Era el guardián de recursos que podían remodelar la economía regional, el protector de una comunidad que representaba una alternativa a los patrones de desarrollo destructivos que devastaban la China rural. La pregunta ya no era si podía resistir las fuerzas dispuestas contra Renval, sino cómo elegiría usar el poder que su abuelo había acumulado y preservado cuidadosamente para este momento. Mientras su tren se abría camino a través de las montañas hacia el valle escondido, Dai reflexionó sobre la transformación completa de su comprensión. Había llegado para reclamar una herencia de 2 vuelos y se encontró responsable de activos por valor de cientos de millones. Había esperado encontrar un desierto vacío y descubrió una comunidad próspera. Se había creído abandonado por la familia y se enteró de que había sido protegido por un abuelo cuyo amor había trascendido décadas de separación forzada. Lo más importante, se había creído indigno de la responsabilidad que le había sido impuesta, solo para descubrir que su abuelo lo había elegido no a pesar de su humilde origen, sino por ello. Cheney había necesitado un heredero que entendiera el valor de las cosas simples, que pudiera resistir la corrupción que a menudo traía la riqueza, que elegiría la preservación sobre el beneficio cuando llegara el momento de la decisión. Ese momento había llegado, y Dai finalmente entendió que estaba listo para ello. La red de radio de comunicaciones cobró vida al amanecer, conectando a Renvale con aliados dispersos por 3 provincias. Dai nunca había imaginado que el sencillo pueblo de montaña de su abuelo contenía sofisticados equipos de comunicaciones escondidos dentro de edificios de apariencia tradicional. El maestro Leu operaba la consola principal con experiencia práctica, sus manos desgastadas moviéndose con confianza sobre los controles modernos disfrazados detrás de paneles de madera tallada. La red que tu abuelo construyó llega más lejos de lo que podrías esperar, explicó el maestro Leu, mientras las respuestas crepitaban a través de altavoces ocultos en las paredes. Grupos ecologistas, defensores de los derechos indígenas, funcionarios gubernamentales que entienden el valor de la preservación cultural, todos han estado esperando noticias de nosotros. La primera respuesta vino de la profesora Zhang de la Universidad de Beijing, cuya carrera académica había sido lanzada por investigaciones realizadas en el Laboratorio Viviente de Desarrollo Sostenible de Renvale. La documentación que ha proporcionado es extraordinaria, informó su voz a través de la radio. Estoy presentando su caso al Congreso Nacional del Pueblo esta tarde con el apoyo del Comité de Desarrollo Rural. La doctora Li de la Academia China de Ciencias confirmó lo que Dish había descubierto en Hong Kong. Las encuestas de minerales son precisas. Esos depósitos representan algunas de las concentraciones de tierras raras más ricas jamás documentadas. Pero la gestión ambiental de su abuelo ha preservado todo el ecosistema que sería destruido por las operaciones mineras. Pero fue la llamada del empresario Liu Gang la que proporcionó la información más útil de inmediato. He completado mi investigación sobre Unified Development Corporation, informó su voz. Su financiación es más frágil de lo que quieren que se sepa. Están apalancados al máximo en este proyecto, apostando todo al adquirir su valle de forma rápida y barata. A medida que avanzaba el día, la radio trajo noticias que transformaron su comprensión de la situación general. La Corporación de Desarrollo había estado presionando a los funcionarios del gobierno local, pero esos funcionarios ahora se enfrentaban a una contrapresión de Beijing a medida que la noticia del significado histórico de Renval se extendía a través de las redes académicas y de preservación cultural. La maestra Wang coordinó los propios preparativos del pueblo con precisión militar. Cada residente tenía un papel que desempeñar en la documentación del valor y la singularidad de su comunidad. Los niños, inicialmente asustados por las tensiones adultas que los rodeaban, se habían convertido en participantes entusiastas en la creación de testimonios en video sobre su educación y sus esperanzas para el futuro. No solo estamos luchando por nosotros mismos, explicó Zhou Lei, cuya decisión de abandonar la universidad por la vida del pueblo había inspirado a varios otros jóvenes a tomar decisiones similares. Estamos luchando por el derecho de comunidades como la nuestra a existir en un mundo que quiere aplanarlo todo
para obtener márgenes de ganancia. La doctora Fun trabajó incansablemente para compilar evidencia médica que mostraba cómo el entorno y el estilo de vida de Rembal habían revertido las afecciones de salud crónicas que la vida urbana había creado. Sus datos pintaron un cuadro convincente de una comunidad que no solo preservaba las formas de vida tradicionales, sino que también sanaba activamente a las personas dañadas por la sociedad industrial moderna. El maestro Chen y sus aprendices crearon detallados planos arquitectónicos, mostrando cómo las técnicas de construcción tradicionales podían adaptarse a las necesidades modernas sin sacrificar su armonía ambiental. Su trabajo demostró que Rembal representaba no un retiro del progreso, sino un avance hacia el desarrollo sostenible que otras comunidades podían emular. Pero incluso a medida que se construía el apoyo externo, las tensiones internas persistían. No todos en el pueblo apoyaban la confrontación directa con los promotores. Algunas familias, particularmente aquellas con niños pequeños, temían que la resistencia trajera una atención no deseada y un escrutinio gubernamental que en última instancia podría resultar más destructivo que la cooperación. ¿Y si nos equivocamos?, preguntó la señora Lee durante una reunión del Consejo del Pueblo particularmente acalorada. ¿Y si luchar contra ellos solo los hace más decididos a destruirnos? Tal vez deberíamos al menos considerar su propuesta de asociación. Wang, ahora una de los partidarios más fuertes de Dai, respondió con la pasión de alguien que había visto comunidades tradicionales destruidas antes. La asociación con los promotores es como una asociación entre ovejas y lobos. Preservarán lo suficiente de nuestra apariencia para atraer turistas mientras eliminan todo lo que nos hace quienes somos. El debate continuó hasta altas horas de la noche con argumentos válidos planteados por todos lados. Dai se encontró en la posición de tomar decisiones que afectarían no solo su propio futuro, sino también el futuro de docenas de familias que habían confiado en el juicio de su abuelo al elegirlo como heredero. Fue la maestra Wang quien proporcionó la perspectiva que ayudó a resolver la discusión. Tu abuelo pasó 40 años construyendo algo sin precedentes, le dijo a los aldeanos reunidos. No solo una comunidad exitosa, sino una demostración de que una forma diferente de vivir es posible. Si abandonamos esa visión ahora, traicionamos no solo su legado, sino también el futuro de nuestros propios hijos. La mañana siguiente trajo un visitante que lo cambió todo. Una joven con ropa de senderismo apareció en la entrada del pueblo, afirmando ser una periodista independiente que investigaba comunidades tradicionales en regiones montañosas remotas. Pero Dai reconoció algo familiar en sus modales. Y cuando se presentó como Li Mei, se dio cuenta de que era la hija de su tío, su prima, a quien no había visto desde la infancia. El tío Ming me envió a negociar, admitió después de ser confrontada con su verdadera identidad. Pero no por las razones que podrías pensar. La familia está en crisis por esta situación. Algunos de nosotros nos hemos enterado de las verdaderas intenciones del bisabuelo y estamos horrorizados por lo que ha hecho papá. Su revelación abrió otra dimensión al conflicto. Los propios hijos del tío Ming habían descubierto el papel de su padre en la alienación de Chen Wei de la familia y se estaban rebelando contra su plan de explotar la herencia para beneficio personal. Mi hermano Wei y mi hermana Hun están preparando documentos legales para bloquear la participación de papá con la Corporación de Desarrollo, continuó Lieme. Queremos ayudarte a preservar lo que el bisabuelo construyó, no a destruirlo. Pero incluso este apoyo familiar vino con complicaciones. La presencia de Lai Mei en el pueblo había sido notada por la vigilancia corporativa y en cuestión de horas, la directora Zhang llegó con una delegación más grande y un enfoque mucho más agresivo. Señor Dai, dijo con fría formalidad, abandonando toda pretensión de cooperación amistosa, está interfiriendo con un desarrollo comercial legítimo que beneficiará a toda esta región. Su continua resistencia se está convirtiendo en un obstáculo que estamos preparados para abordar a través de todos los canales legales y políticos disponibles. La amenaza era inconfundible. Unified Development Corporation ya no estaba interesada en la asociación. Querían la tierra y estaban preparados para usar cualquier presión necesaria para conseguirla. Esa noche, mientras Dai se sentaba en el estudio de su abuelo, revisando los documentos que habían revelado tanto sobre la historia oculta de su familia, se dio cuenta de que había llegado el momento de la decisión final. Toda la preparación,
Toda la construcción de redes, toda la documentación y la maniobra política habían llevado a este punto. Aún podía elegir el compromiso, aceptar una asociación de desarrollo que haría a todos ricos mientras transformaba gradualmente a Rembal en algo que preservaba su apariencia pero perdía su alma. Sus hermanos estarían satisfechos. Su tío sería derrotado pero no destruido, y él evitaría el tipo de confrontación que podría tener consecuencias impredecibles. O podía elegir el camino que su abuelo había recorrido durante 4 décadas, el camino difícil de proteger algo precioso sin importar el costo personal. La radio crepitó con un mensaje final del viceministro Chen. El gobierno está preparado para apoyarlo, pero solo si demuestra que Rembal merece protección. La reunión de mañana determinará no solo el destino de su pueblo, sino si China priorizará la preservación cultural o el desarrollo comercial en territorios en disputa. Fuera de su ventana, el pueblo se acomodaba en sus ritmos nocturnos. Los niños terminaban la tarea bajo luces solares, mientras sus padres cuidaban jardines que habían alimentado a familias durante generaciones. Los sonidos de la vida diaria continuaban como lo habían hecho durante décadas. Pero Dai sabía que mañana podría traer cambios que alterarían todo para siempre. El sello de piedra yacía en su escritorio, esperando para marcar las decisiones que definirían no solo su propio legado, sino el futuro de todos los que habían encontrado refugio y propósito en el valle que su abuelo había protegido. Por primera vez desde que recibió esa carta en Shanghái, sintió el peso total de lo que había heredado. No solo riqueza y responsabilidad, sino el poder de elegir entre la preservación y el beneficio, entre la comunidad y el comercio, entre los valores que habían guiado a su abuelo y las presiones que dominaban el mundo moderno. Mañana descubriría si realmente merecía la confianza que Chen Wei había depositado en él. El título de propiedad original de la tierra tembló ligeramente en las manos de Dai, mientras la delegación de Unified Development Corporation se reunía en la entrada del pueblo. El documento, con sus sellos imperiales y sus caracteres chinos clásicos, parecía imposiblemente antiguo en comparación con los contratos corporativos modernos que la directora Yang llevaba en su maletín de cuero. Esta escritura establece la propiedad privada continua de todo este valle que se remonta a 1847, anunció Dai a la multitud reunida que incluía no solo a la delegación corporativa, sino también a funcionarios del gobierno, periodistas y su propia familia fracturada. Mi tatarabuelo compró esta tierra durante la dinastía Qing, lo que la convierte en propiedad privada que nunca ha estado sujeta a la colectivización o a la redistribución estatal. La expresión confiada de la directora Zhang parpadeó mientras estudiaba el documento a través de una lupa prestada del taller del maestro Chen. Las impresiones del sello eran auténticas. El papel mostraba un envejecimiento adecuado, y el lenguaje era consistente con las concesiones de tierras imperiales de esa época. «Esto no cambia nada», dijo finalmente, aunque su voz transmitía menos certeza que antes. «Los documentos históricos pueden ser impugnados en los tribunales y la propiedad privada no impide el desarrollo que sirve al interés público». Pero el tío Ming, que había llegado esa mañana con su propio equipo de abogados, se adelantó con una expresión que Dai nunca había visto antes, una mezcla de conmoción y respeto a regañadientes. «La escritura es auténtica», admitió, su fanfarronería habitual reemplazada por algo que podría haber sido vergüenza. «Papá me la mostró una vez cuando era joven. Pensé que se había perdido o destruido hace décadas». La admisión envió ondas a través de la delegación corporativa. Si incluso Ming reconocía la legitimidad del documento, su posición legal se había vuelto mucho más complicada. Dai sintió un aumento de confianza mientras continuaba su presentación. «Pero los derechos de propiedad son solo una parte de nuestra posición legal. Rembal ha sido registrado como un sitio histórico protegido bajo la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural, con un estado aprobado por el propio Consejo de Estado. Produjo el certificado que había estado escondido en el bastón de su abuelo, sus sellos y firmas oficiales representando años de cuidadosas maniobras políticas que Cheney nunca había mencionado a nadie. La profesora Zhang, que había viajado desde Beijing para presenciar la confrontación,
Examinó los documentos de protección del patrimonio con la experiencia de alguien que había ayudado a redactar la legislación relevante. Esta designación es inquebrantable, confirmó. Cualquier desarrollo dentro de la zona protegida requiere no solo la aprobación local, sino también la revisión de la Administración Nacional del Patrimonio Cultural. El proceso suele tardar años y requiere demostrar que el desarrollo mejora en lugar de disminuir el valor cultural del sitio. La compostura de la directora Yang finalmente se resquebrajó. No se puede preservar una pieza de museo mientras se bloquea el desarrollo económico legítimo, espetó. Esta región necesita empleos e infraestructura, no fantasías románticas sobre la vida tradicional. Fue la maestra Wong quien respondió, dando un paso adelante con la tranquila autoridad que la había convertido en una educadora tan eficaz. Le gustaría ver cómo es realmente la vida tradicional cuando es apoyada por los recursos modernos y la sabiduría ancestral. Lo que siguió fue una presentación que transformó la confrontación de una batalla legal a una demostración de posibilidad. El sistema de energía solar del pueblo, disfrazado dentro de la arquitectura tradicional, generaba más energía limpia de la que consumía la comunidad. La clínica médica, ubicada en un edificio que parecía tener siglos de antigüedad, proporcionaba atención médica que superaba los estándares urbanos, utilizando tanto tecnología moderna como tratamientos tradicionales. La escuela donde los niños aprendían tanto literatura clásica como programación de computadoras había logrado resultados educativos que serían envidiados por prestigiosas instituciones urbanas. Los talleres donde los artesanos creaban bienes que se vendían en toda Asia generaban ingresos sostenibles, mientras preservaban habilidades que estaban desapareciendo en otros lugares. Esto no es un museo, concluyó la maestra Wang. Es un laboratorio para el desarrollo sostenible que integra lo mejor de los enfoques tradicionales y modernos. Zhou Lei, representando a los jóvenes adultos del pueblo, abordó directamente las preocupaciones sobre la oportunidad económica. No estamos en contra del desarrollo, dijo. Estamos a favor de un desarrollo que construya comunidad en lugar de destruirla. Cada joven en este pueblo tiene oportunidades de trabajo, recursos educativos y un futuro que no requiere abandonar todo lo que nuestras familias han construido. Los periodistas presentes comenzaron a hacer preguntas que revelaron las implicaciones más amplias de la confrontación. Si Renbal podía demostrar un desarrollo sostenible exitoso en una región montañosa remota, ¿qué significaba eso para comunidades similares en toda China? Si los valores tradicionales podían ser preservados mientras se lograba la prosperidad moderna, ¿por qué no se replicaba ese enfoque en otros lugares? Pero fue la llegada del viceministro Chen lo que cambió decisivamente el equilibrio. Su presencia señaló que el gobierno central se estaba tomando la situación en serio, y sus primeras palabras dejaron clara la posición del gobierno. El Consejo de Estado ha revisado la documentación proporcionada por esta comunidad, anunció. Renbal representa exactamente el tipo de desarrollo rural sostenible que nuestras políticas nacionales están diseñadas para fomentar. Cualquier intento de perturbar esta comunidad contradeciría las directivas gubernamentales explícitas sobre la preservación cultural y la protección del medio ambiente. La directora Hang hizo un último intento por salvar la posición de su corporación. ¿Qué pasa con los derechos minerales? Los depósitos de tierras raras debajo de este valle representan recursos nacionales estratégicos que no pueden quedar sin explotar indefinidamente. Dai había estado esperando este momento. Produjo las encuestas geológicas de la bóveda de su abuelo, junto con las evaluaciones de impacto ambiental que mostraban cómo una extracción cuidadosa podría llevarse a cabo sin destruir la comunidad de arriba. Mi abuelo identificó estos depósitos hace décadas, dijo, pero también identificó enfoques sostenibles para la extracción que preservarían tanto el medio ambiente como la comunidad. Los recursos se desarrollarán, pero de acuerdo con principios que sirvan a la gente que vive aquí, no a corporaciones que solo ven el beneficio. El tío Ming, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la confrontación, finalmente se adelantó. Sus siguientes palabras sorprendieron a todos los presentes, quizás incluso a sí mismo. Me equivoqué, dijo simplemente, sobre mi hermano, sobre este lugar, sobre lo que constituye el verdadero éxito. Chen Wei no estaba huyendo de la responsabilidad.
Estaba aceptando una responsabilidad que el resto de nosotros éramos demasiado estrechos de miras para entender. La delegación corporativa comenzó a recoger sus materiales, reconociendo que su posición legal y política se había vuelto insostenible. Pero la directora Yang tuvo una última amenaza. Esto no ha terminado, advirtió. Hay otras formas de presionar a las comunidades aisladas. Desafíos regulatorios, limitaciones de infraestructura, obstáculos burocráticos que pueden hacer que la vida aquí sea imposible incluso sin un desarrollo directo. Fue Wu Gang quien respondió, su voz envejecida llevando la autoridad de alguien que había sobrevivido a muchos desafíos anteriores. Joven, amenazas como esas revelan exactamente por qué lugares como este necesitan ser protegidos. Usted ve obstáculos donde nosotros vemos oportunidades para soluciones creativas. Usted ve aislamiento donde nosotros vemos independencia. Usted ve problemas donde vemos el fundamento para un tipo diferente de futuro. Cuando la delegación corporativa se fue, derrotada pero no destruida, los aldeanos se reunieron en el patio central donde había comenzado esta confrontación. El título de propiedad de la tierra y el certificado de protección del patrimonio yacían sobre la mesa de piedra junto al estanque, su poder legal ahora establecido fuera de toda duda. Pero Dai sabía que la victoria legal era solo el comienzo. El verdadero trabajo, construir sobre los cimientos de su abuelo mientras se adaptaba a nuevos desafíos y oportunidades, apenas estaba comenzando. El retrato familiar de los primeros días del pueblo mostraba rostros curtidos por los vientos de la montaña, pero brillantes de esperanza y determinación. Cheney estaba en el centro, más joven de lo que Dai lo había imaginado, rodeado por las primeras familias que se habían unido a su visión de una forma diferente de vivir. Mientras el tío Ming estudiaba la fotografía, su expresión cambió a través de una compleja secuencia de emociones. Reconocimiento, arrepentimiento y finalmente algo que podría haber sido alivio. Recuerdo cuando se tomó esto, dijo en voz baja, su voz despojada de la confianza agresiva que había caracterizado sus interacciones anteriores. Se suponía que yo estaría en esta foto. Papá me invitó a visitarlo, a ver lo que estaba construyendo aquí, pero yo era demasiado orgulloso, demasiado enojado por lo que veía como su abandono de las obligaciones familiares. La derrota corporativa había sido decisiva, pero también había forzado un ajuste de cuentas familiar que iba más allá de los intereses comerciales. Los hijos del tío Ming, los primos de Dede, Li Mei, Wei y Jun, habían llegado esa mañana con documentos que cortaban la conexión de su padre con Unified Development Corporation y renunciaban formalmente a cualquier reclamo sobre la herencia de Rembale. Crecimos creyendo cosas terribles sobre el bisabuelo, explicó Lieme al Consejo del Pueblo reunido. Papá nos dijo que era egoísta, irresponsable, un hombre que eligió las fantasías personales sobre el deber familiar. Nunca supimos que había intentado repetidamente reconectarse con nosotros, solo para ser rechazado debido a las mentiras que papá había difundido. Wei, el primo mayor, había traído registros financieros que mostraban cómo el tío Ming había manipulado los negocios familiares durante décadas, presentándose siempre como el hijo responsable mientras socavaba la reputación de Cheney y lo aislaba de otros miembros de la familia. La no herencia debería haber unido a nuestra familia, dijo Wei, su formación como abogado corporativo, evidente en su lenguaje preciso. En cambio, reveló cuán separados nos habíamos vuelto debido a engaños y malentendidos que nunca debieron permitirse que se enconaran. La respuesta del tío Ming sorprendió a todos, incluidos sus propios hijos. En lugar de defenderse o poner excusas, pidió permiso para dirigirse al pueblo directamente. He pasado 30 años creyendo que estaba protegiendo los intereses de mi familia, dijo, de pie ante la misma mesa de piedra donde la confrontación corporativa se había desarrollado horas antes. Me convencí a mí mismo de que mi hermano era un soñador que había abandonado sus responsabilidades y que alguien práctico necesitaba gestionar los asuntos de la familia. Ahora veo que yo fui el que abandonó lo que realmente importaba. Su voz se quebró ligeramente mientras continuaba. Cheney no huyó de la familia. Creó una familia más grande basada en la elección en lugar de la sangre, en valores compartidos en lugar de ADN compartido. Tuvo éxito en algo que yo era demasiado ciego para reconocer. Construyó algo que hizo que la vida de las personas fuera mejor en lugar de simplemente hacerlas más ricas. El maestro Leu,
que había permanecido diplomáticamente en silencio durante las confrontaciones familiares, finalmente habló. Tu abuelo siempre esperó la reconciliación con su familia de nacimiento, le dijo al tío Ming. Guardaba fotografías de todos ustedes, seguía sus carreras y logros, celebraba sus éxitos incluso cuando ustedes rechazaban sus intentos de contacto. La revelación de que Chen Wei había seguido preocupándose por los miembros de la familia que lo habían rechazado provocó lágrimas en varias personas presentes, incluidos los hijos del tío Ming, que comenzaron a comprender la profundidad de las heridas que su padre había infligido en ambos lados de la división familiar. Pero fue la respuesta de Dai lo que definió la importancia del momento. En lugar de aceptar la disculpa de su tío o rechazarla, hizo una oferta que reflejaba tanto la sabiduría de su abuelo como su propia creciente comprensión del liderazgo. Los errores son cosa del pasado, dijo simplemente. Lo que importa ahora es lo que elegimos hacer en el futuro. Renval existe para dar a las personas segundas oportunidades, para proporcionar oportunidades de sanación y crecimiento. Eso se aplica a la familia tanto como a los extraños. Hizo un gesto hacia el pueblo que los rodeaba, donde el sol de la tarde iluminaba jardines, talleres y hogares donde la gente había reconstruido sus vidas después de diversas formas de pérdida o desplazamiento. Si quieren entender lo que el abuelo construyó aquí, pasen tiempo con las personas cuyas vidas él cambió. Aprendan lo que esta comunidad representa antes de decidir si merece su apoyo o su continua oposición. La ceremonia formal que siguió se sintió a la vez antigua y revolucionaria. El maestro Lu sacó el sello de piedra que había esperado tan pacientemente por este momento, su superficie tallada desgastada por siglos de uso ceremonial, pero aún lo suficientemente nítida como para dejar impresiones claras en cera roja. El sello se transmite no por herencia, sino por elección, explicó el maestro Leu, mientras los aldeanos se reunían en el círculo tradicional que se había utilizado para tales ceremonias desde la fundación de Renval. El pueblo debe elegir aceptar un nuevo liderazgo, y el líder debe elegir aceptar la responsabilidad por el bienestar del pueblo. La aprobación unánime llegó sin debate ni disenso. Incluso aquellos que inicialmente habían cuestionado las calificaciones de Di, ahora reconocieron que se había aprobado a sí mismo a través de la crisis de una manera que años de administración pacífica tal vez nunca hubieran probado. Cuando Dai presionó el sello en la cera roja tibia por primera vez, marcando su aceptación del papel que su abuelo había imaginado para él, sintió una conexión que trascendía las relaciones individuales, un vínculo con la larga cadena de personas que habían elegido la preservación sobre el beneficio, la comunidad sobre la conveniencia, la sabiduría sobre el mero éxito. La maestra Wang, que había sido su evaluadora más escéptica, se adelantó con una sonrisa. Tu abuelo eligió bien, dijo simplemente. No porque heredaste su visión, sino porque desarrollaste tu propia comprensión de por qué esa visión importa. La doctora Fun añadió su propia perspectiva. El liderazgo aquí no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de hacer las preguntas correctas y escuchar la sabiduría de la comunidad cuando surgen las soluciones. El tío Ming, que había observado la ceremonia con la atención de alguien que intentaba comprender principios que antes le habían sido ajenos, se acercó a Dai después con una petición que sorprendió a todos. ¿Considerarías permitirme visitar aquí periódicamente?, preguntó con una humildad poco característica. Tengo mucho que aprender sobre lo que mi hermano realmente logró y sobre lo que me perdí por ser demasiado orgulloso para aceptar sus invitaciones. La respuesta de Dai reflejó tanto cautela como compasión. Eres bienvenido aquí. La nueva carta del pueblo yacía abierta sobre la mesa de madera tallada donde tantas decisiones cruciales se habían tomado en los últimos meses. Sus páginas, escritas tanto en caracteres chinos clásicos como en escritura simplificada moderna, establecían los principios que guiarían el futuro de Renval mientras honraban la sabiduría que había dado forma a su pasado. La firma de Dai, presionada con el antiguo sello de piedra, marcó su aceptación formal de responsabilidades que habían evolucionado mucho más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado cuando siguió por primera vez las coordenadas de su abuelo hacia estas montañas. Habían pasado 6 meses desde la confrontación con Unified Development Corporation, y los cambios eran notables en su alcance y sutileza. Renval seguía siendo físicamente muy parecido.
Los jardines en terrazas aún caían en cascada por las laderas. Las casas tradicionales aún curvaban sus techos hacia los picos antiguos, y los ritmos diarios de la vida comunitaria todavía seguían los patrones establecidos a lo largo de décadas de cuidadoso desarrollo. Pero la relación del pueblo con el mundo exterior se había transformado por completo. Lo que una vez había sido un santuario escondido era ahora un reconocido centro de excelencia para el desarrollo sostenible, que albergaba delegaciones de funcionarios gubernamentales, investigadores académicos y líderes comunitarios de todo el mundo que venían a estudiar y aprender de la visión de Chen Wei hecha realidad. Los programas educativos se habían expandido para incluir no solo a niños locales, sino también a jóvenes adultos de otras comunidades montañosas que pasaban meses en Rembale aprendiendo técnicas de agricultura sostenible, artesanías tradicionales y gobernanza comunitaria. La maestra Wang había desarrollado planes de estudios que equilibraban la sabiduría ancestral con el conocimiento contemporáneo, creando graduados que podían regresar a sus pueblos de origen como agentes de cambio positivo. La clínica médica de la doctora Fang se había convertido en un centro regional de atención médica integral, combinando la medicina tradicional china con técnicas modernas de diagnóstico y tratamiento. Su investigación sobre los beneficios para la salud de los estilos de vida rurales tradicionales se publicaba en revistas internacionales, proporcionando validación científica para enfoques que habían sido descartados como primitivos por los establecimientos médicos urbanos. Los talleres del maestro Chen se habían convertido en un centro de capacitación para técnicas de construcción tradicionales, adaptadas a las necesidades modernas. Arquitectos e ingenieros venían de las principales ciudades para aprender cómo los métodos antiguos podían crear estructuras que fueran a la vez ambientalmente sostenibles y profundamente hermosas. Sus aprendices ahora incluían a graduados universitarios que habían abandonado las carreras convencionales para dominar habilidades que los conectaban con siglos de sabiduría acumulada. Pero fue la expansión del modelo del pueblo lo que representó el impacto a largo plazo más significativo de la herencia de Di. Se habían establecido 3 comunidades similares en otras regiones montañosas, cada una adaptada a las condiciones y tradiciones locales, pero siguiendo los principios fundamentales que Cheni había sido pionero en Rembale. La red de radio que una vez había conectado a los aliados durante la crisis ahora coordinaba un creciente movimiento de comunidades comprometidas a demostrar alternativas a los patrones de desarrollo destructivos. Wu Gang, ahora con más de 70 años, pero aún intelectualmente agudo, se había convertido en el historiador informal de esta expansión. Tu abuelo plantó semillas que ahora están creciendo en un bosque, le dijo a Di mientras caminaban por jardines donde las verduras de invierno crecían bajo cubiertas protectoras. Siempre dijo que un ejemplo exitoso inspiraría a otros, pero no creo que él imaginara cuán rápido se propagaría la inspiración. Los recursos financieros que habían parecido tan abrumadores cuando Dai los descubrió por primera vez en Hong Kong se habían desplegado estratégicamente para apoyar no solo el crecimiento de Rembale, sino también el desarrollo de la red más amplia. Los depósitos de tierras raras debajo del valle permanecían en gran parte sin explotar. Su riqueza mineral servía como una póliza de seguro a largo plazo en lugar de una fuente de beneficio inmediato. Cuando la extracción comenzó, siguió pautas cuidadosamente planificadas que minimizaban el impacto ambiental mientras maximizaban el beneficio para la comunidad. El tío Ming había cumplido su promesa de visitar regularmente, aportando su experiencia en negocios para apoyar la expansión de los pueblos, mientras aprendía enfoques para el éxito que trascendían el mero beneficio. Su transformación había sido gradual, pero genuina, evolucionando de alguien que solo veía oportunidades financieras a alguien que entendía los valores más profundos que hacían que las comunidades fueran sostenibles a lo largo de las generaciones. Pasé 30 años construyendo negocios que generaban dinero, pero no creaban valor duradero, reflexionó durante una de sus visitas. Chen Wei construyó algo que crea valor de maneras que todavía estoy aprendiendo a medir. Sus hijos se habían convertido en partidarios activos del modelo de Rembale, utilizando sus conexiones urbanas y habilidades profesionales para establecer redes que apoyaban a las comunidades tradicionales en toda la región. Lieme había completado un documental sobre el pueblo que había ganado premios nacionales e inspirado políticas gubernamentales que apoyaban la preservación cultural.
Wei había establecido una fundación legal que ayudaba a otras comunidades a asegurar protecciones históricas. Jun había pospuesto la escuela de posgrado para pasar 2 años aprendiendo artesanías tradicionales y técnicas de agricultura sostenible. El desarrollo más inesperado había sido la relación de Dai con la maestra Wang, que había evolucionado de una colaboración profesional a una asociación personal. Su cortejo había seguido el ritmo medido del pueblo, construido sobre valores compartidos y respeto mutuo, en lugar de una pasión romántica. Aunque el afecto había crecido constantemente mientras trabajaban juntos para guiar la expansión de Rembale, su ceremonia de boda, celebrada durante el Festival de Siembra de Primavera, había combinado rituales tradicionales con innovaciones personales que reflejaban tanto las costumbres antiguas como la comprensión contemporánea. Todo el pueblo había participado junto con visitantes de las comunidades hermanas y miembros de la familia que habían viajado desde ciudades de toda China para presenciar la celebración. El matrimonio aquí no se trata solo de dos individuos, había explicado el maestro Lu durante la ceremonia. Se trata de fortalecer los lazos que mantienen unida a toda la comunidad, asegurando que el liderazgo continuará a través de las generaciones. La influencia de la maestra Wang en el desarrollo del pueblo había sido profunda. Sus innovaciones educativas habían atraído la atención del Ministerio de Educación, lo que llevó a programas piloto que incorporaban el conocimiento ecológico tradicional en los planes de estudios estándar. Su investigación sobre el aprendizaje basado en la comunidad había sido adoptada por escuelas en áreas urbanas donde los estudiantes habían perdido la conexión con sus raíces culturales. Pero fue su asociación con Dai la que tuvo quizás el mayor significado a largo plazo. Juntos, representaron una nueva generación de liderazgo que combinaba un profundo respeto por la tradición con enfoques innovadores para los desafíos contemporáneos. Sus decisiones se tomaron de forma colaborativa, equilibrando las ideas individuales con la sabiduría de la comunidad, de una manera que honraba tanto la visión de Chen Wei como su propia comprensión en evolución de lo que requería el desarrollo sostenible. El sol de la mañana proyectaba sombras familiares sobre el pueblo, mientras Dai caminaba por los senderos que había explorado por primera vez como un heredero incierto de algo que no podía comprender. Ahora esos mismos caminos se sentían como extensiones de sí mismo, desgastados por el uso diario, pero constantemente renovados por la vida que fluía a lo largo de ellos. En la distancia podía ver al último grupo de visitantes siendo recibido por el maestro Lu, funcionarios municipales de una ciudad costera que querían aprender cómo las estructuras de gobernanza tradicionales podían adaptarse a los desafíos administrativos modernos. Sus preguntas serían reflexivas y su interés genuino, porque se había corrido la voz de que Rembal ofrecía soluciones prácticas en lugar de una idealización romántica de la vida rural. El sello de piedra descansaba en su lugar de honor, en lo que una vez había sido el estudio de su abuelo, y ahora era el centro administrativo del pueblo. Su superficie antigua había marcado cientos de decisiones en los últimos meses, acuerdos con agencias gubernamentales, asociaciones con instituciones académicas, expansiones de programas educativos y médicos, e innumerables pequeñas elecciones que daban forma a la vida diaria en una comunidad comprometida con el desarrollo sostenible. Cada uso del sello le había enseñado a Dai algo nuevo sobre el liderazgo, sobre el peso de las decisiones que afectaban no solo el momento presente, sino las generaciones aún por venir. El diario de su abuelo, ahora complementado con los propios registros detallados de Dai, proporcionaba una narrativa continua de cómo la visión podía transformarse en realidad a través del trabajo paciente y el compromiso inquebrantable con principios que trascendían la ambición individual. Mientras se preparaba para otro día de reuniones, decisiones y resolución colaborativa de problemas, Dai reflexionó sobre la transformación que lo había llevado de los sitios de construcción de Shanghái al liderazgo de un movimiento que estaba remodelando la forma en que China abordaba el desarrollo rural y la preservación cultural. Los 2 billetes de $2 de su herencia original estaban enmarcados en la pared de su oficina, un recordatorio de que los tesoros más grandes son a menudo aquellos que otros descartan como inútiles. Debajo de ellos colgaba la fotografía de su abuelo con las familias fundadoras del pueblo, sus rostros brillantes de esperanza
y determinación que habían sido reivindicados por décadas de exitosa construcción de la comunidad. Pero fue la adición más reciente a la pared la que capturó el alcance completo de lo que se había logrado. Un mapa que mostraba las ubicaciones de las comunidades en toda China que seguían el modelo de Renval, cada una marcada con un pequeño símbolo que representaba otro lugar donde la sabiduría ancestral se combinaba con el conocimiento contemporáneo para crear alternativas a los patrones de desarrollo destructivos. De pie en su ventana, con vistas a los jardines en terrazas, donde los niños jugaban entre las hileras plantadas, Dai finalmente entendió que su herencia nunca había sido sobre dinero o tierra. Había sido sobre la oportunidad de demostrar que una forma diferente de vivir era posible, que las comunidades podían prosperar sin destruir lo que las hacía únicas, y que la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos no necesitaba ser sacrificada a las demandas de un mundo que cambiaba rápidamente. Las risas burlonas que había soportado en Shanghái parecían ecos de otra vida. El hombre al que le habían tenido lástima por su ropa sencilla y sus manos callosas se había convertido en el guardián de recursos que estaban transformando la forma en que toda una nación pensaba sobre el desarrollo y la preservación. Pero, lo que es más importante, se había convertido en parte de algo más grande que el éxito o el fracaso individual. Una historia continua de personas que eligen construir en lugar de simplemente consumir, preservar en lugar de simplemente explotar, y demostrar que la herencia más rica que cualquier generación puede dejar es un mundo mejorado por su presencia en él. Mientras la maestra Wang se unía a él en la ventana, sus manos se tocaban suavemente mientras veían a su comunidad prepararse para otro día de aprendizaje, crecimiento y servicio como ejemplo de lo que las sociedades humanas podrían llegar a ser cuando son guiadas por la sabiduría en lugar de la mera ambición. Dee sintió la profunda satisfacción que proviene de saber que la fe de su abuelo se había justificado. Las montañas se erguían eternas y protectoras alrededor de su valle escondido. Pero Renval ya no estaba escondido. Se había convertido en un faro, demostrando que algunos tesoros están destinados a ser compartidos con el mundo en lugar de ser acaparados en aislamiento. Al final, ese había sido el mayor regalo de Chen Wei a su nieto. No riqueza o propiedad, sino la oportunidad de descubrir que la vida más significativa es la que se gasta al servicio de algo más grande que uno mismo.